15 de julio de 1850. Sant'Angelo Lodigiano, un pequeño pueblo en la Lombardía italiana. Ese día llegaba al mundo Francisca Maria Cabrini, la 13ª hija de Agostino Cabrini y Stella Oldini, humildes agricultores que ya habían enterrado a 9 de sus hijos antes de que alcanzaran la adolescencia. La niña nació 2 meses antes de lo esperado, tan frágil que nadie creía que sobreviviría a la primera noche. Pero Francisca sobrevivió. Sobrevivió a la infancia marcada por enfermedades constantes, al cuerpo débil que le impedía jugar como otras niñas, a la sensación permanente de ser demasiado pequeña para el mundo que la rodeaba. Mientras sus hermanos trabajaban en el campo, ella permanecía dentro de casa, hojeando libros que contaban historias de misioneros que cruzaban océanos para llevar esperanza a los más distantes. Su salud frágil la mantenía prisionera, pero su imaginación volaba libre. Fue en las páginas de aquellos libros donde nació un sueño imposible. Francisca, la niña que apenas podía atravesar su propio pueblo sin cansarse, comenzó a soñar con cruzar el mundo. Leía sobre tierras lejanas, sobre personas que nunca habían oído hablar de amor verdadero, sobre aventuras que parecían pertenecer solo a los fuertes y valientes. Y allí, en aquella casa modesta de la Lombardía, algo extraordinario comenzó a formarse en el corazón de aquella niña improbable. Cómo aquella niña, nacida demasiado frágil, rechazada por su propia biología, podría convertirse en la mujer que realizaría más de 30 travesías transatlánticas. Cómo alguien que temía al agua desde la infancia, después de casi ahogarse, construiría un legado que cruzaría océanos. La respuesta no estaba escondida en la fuerza de su cuerpo, sino en la dimensión de su propósito de vida. La fuerza de Dios siempre se perfecciona exactamente donde la fragilidad humana parece absoluta. Hoy, siglos después, Francisca Xavier Cabrini es reconocida como patrona de los inmigrantes, de los administradores hospitalarios y de todas las causas imposibles. Su historia cobró aún más vida en 2024, cuando la película Cabrini, protagonizada por Cristiana de Lana, trajo a las pantallas de cine la jornada de esta mujer extraordinaria. Millones de personas alrededor del mundo descubrieron que la santa que fundó 67 instituciones en 8 países diferentes fue un día solo una niña enferma que los conventos rechazaban por ser demasiado débil. Pero aquel 15 de julio de 1850, nadie en Sant'Angelo Lodigiano podía imaginar que aquel bebé prematuro, luchando por respirar en los brazos de una madre ya cansada de enterrar hijos, cambiaría la historia de la Iglesia y transformaría la vida de miles de inmigrantes que cruzarían el Atlántico en busca de esperanza renovada. La niña que parecía destinada a una vida limitada por las paredes de su propia casa, estaba a punto de probar que Dios elige exactamente aquello que el mundo desecha para realizar lo imposible. Francisca creció entre libros y oraciones. Mientras otras niñas de su edad aprendían solo las tareas domésticas, ella devoraba cada historia de santos que llegaba a sus manos. Pero había un nombre que la fascinaba más que todos los demás: Francisco Xavier, el gran misionero jesuita que había llevado la fe hasta las tierras distantes de Asia en el siglo XVI. Aquel hombre que había cruzado océanos desconocidos, que había enfrentado culturas completamente diferentes, que había muerto soñando con alcanzar China, se convirtió en el héroe secreto de aquella niña frágil de la Lombardía. Fue por causa de él que Francisca tomó una decisión que cambiaría su identidad para siempre. Adoptaría Javier como parte de su nombre, una forma de honrar a aquel santo que representaba todo lo que su corazón deseaba ser, alguien capaz de llevar esperanza a los confines de la tierra. En aquel momento, ella no sabía que un día sería conocida mundialmente como Francisca Xavier Cabrini, la mujer que haría realidad el sueño imposible que nacía en su corazón de niña. A los 11 años, algo profundo sucedió dentro de ella. En un momento de oración intensa, Francisca hizo un voto de castidad, consagrando su vida entera a un propósito mayor. Era una decisión extraordinaria para una niña tan joven, pero ella ya sabía que su camino sería diferente. Su vocación religiosa no era solo una idea vaga, era un llamado que ardía dentro de ella con la misma intensidad
que ardía en los misioneros sobre los que tanto leía. Los padres, percibiendo la inteligencia y la determinación de su hija, consiguieron enviarla a estudiar con las hijas del Sagrado Corazón en Arluno. Allí, Francisca floreció. La niña, que era considerada demasiado débil para la vida común, reveló una mente brillante y una capacidad de aprendizaje que impresionaba a sus maestras. A los 18 años, se graduó como profesora con honores, probando que su fragilidad física en nada disminuía la fuerza de su mente y de su espíritu. Pero enseñar a niños en un aula italiana no era suficiente para aquel corazón que soñaba con horizontes distantes. Francisca miraba mapas e imaginaba China, aquella tierra misteriosa que Francisco Javier tanto había deseado alcanzar antes de su muerte. Si él no había conseguido llegar allí, tal vez ella podría completar aquel sueño. Era imposible, claro. Una mujer italiana con salud frágil, sin recursos, soñando con cruzar el mundo para ser misionera en tierras paganas. El mundo diría que era una locura, pero Dios tiene una manera particular de transformar sueños imposibles en realidad. Cuando el llamado es verdadero, cuando el propósito es mayor que las circunstancias, las puertas comienzan a abrirse de formas inesperadas. Francisca aún no lo sabía, pero su sueño de ser misionera estaba a punto de enfrentar la primera gran prueba. Y sería justamente en los rechazos que ella descubriría el verdadero camino que Dios había preparado para ella desde aquel día de julio en que nació demasiado frágil para sobrevivir. 1870. Francisca tenía solo 20 años cuando la vida la golpeó con una fuerza devastadora. En un corto periodo de tiempo, perdió a padre y madre. La orfandad llegó temprano, y con ella vino aquella soledad profunda que solo quien perdió los dos pilares de la existencia puede comprender. Pero incluso en medio del dolor, su sueño permanecía vivo. Ella quería ser religiosa, quería dedicar su vida entera a aquel llamado que ardía dentro de ella desde niña. La respuesta obvia parecía ser el convento de las Hijas del Sagrado Corazón, las mismas monjas que la habían educado y formado como profesora. Francisca llamó a la puerta de aquellas mujeres que conocían su fe, su inteligencia, su dedicación. Ciertamente la recibirían con los brazos abiertos, pero la respuesta vino como un golpe seco. No. Su salud frágil era un riesgo demasiado grande. Un convento no podía aceptar a alguien que podría enfermar en cualquier momento, alguien que tal vez no conseguiría soportar la rutina rigurosa de la vida religiosa. Francisca no desistió, intentó otro convento y nuevamente oyó la misma respuesta que destrozaba su corazón. No. La fragilidad que la acompañaba desde el nacimiento, aquella marca que cargaba en el cuerpo, ahora se convertía en una barrera infranqueable entre ella y su mayor sueño. Las puertas que tanto deseaba cruzar se cerraban, una tras otra, con el sonido definitivo de quien dice que no eres suficiente, que nunca lo serás. ¿Ya sentiste que todas las puertas se cerraron? ¿Ya enfrentaste aquel momento en que el camino que parecía tan claro, tan cierto, simplemente desaparece ante ti? Francisca conoció ese dolor, pero en lugar de entregarse a la desesperación, hizo lo que tenía que hacer. Continuó viviendo. Trabajó como profesora en Bidardo entre 1872 y 1874. Se dedicó al cuidado de enfermos, incluso víctimas de la peste, probando con acciones que su fuerza interior era infinitamente mayor que la fragilidad de su cuerpo. Fue entonces cuando el padre Antonio Serrati llamó a su puerta con una invitación inesperada. Había un orfanato en Codogno, la Casa de la Providencia, que estaba en situación caótica y necesitaba a alguien con habilidad administrativa y corazón compasivo. No era el convento misionero con el que Francisca soñaba. No era el viaje a China que ocupaba sus pensamientos. Era solo un orfanato decadente en una ciudad italiana cualquiera. Pero a veces Dios no abre la puerta que queremos. Él abre la puerta que necesitamos cruzar para descubrir quiénes somos realmente. Francisca aceptó la invitación. Aún no lo sabía, pero aquella puerta aparentemente pequeña, aquel orfanato olvidado en Codogno, era el inicio de algo mucho mayor. Cuando Dios cierra las puertas que planeamos, no es para impedirnos caminar.
Es para redirigirnos hacia el propósito de vida que nuestra mente limitada jamás conseguiría imaginar sola. La fuerza para continuar no viene de ver el camino completamente iluminado. Viene de dar el próximo paso, incluso cuando todo parece oscuro. 1874. Francisca cruzó las puertas de la Casa de la Providencia en Codogno y encontró un escenario que haría retroceder a cualquiera. El orfanato estaba en ruinas, no solo en las paredes desconchadas y en los techos que goteaban, sino en la propia alma del lugar. La administración era caótica. Los niños vivían en condiciones deplorables y dos hermanas responsables de las finanzas comandaban todo con celos y manipulación. Era el tipo de situación que destruye hasta a los más fuertes. Pero Francisca no era como los demás. Aquella mujer que los conventos habían rechazado por ser demasiado débil, comenzó a trabajar con una energía que desafiaba toda lógica médica. Reformó paredes, organizó rutinas, trajo dignidad de vuelta a aquellos niños abandonados y, más importante, comenzó a transformar aquel lugar de desesperación en un hogar donde el amor verdadero pudiera florecer. Cada niño huérfano que llegaba allí encontraba no solo comida y refugio, sino a alguien que realmente se importaba. A las dos hermanas que controlaban las finanzas no les gustó nada aquel cambio. Veían en Francisca una amenaza al pequeño imperio de poder que habían construido. Comenzaron los conflictos, los sabotajes silenciosos, los rumores maliciosos. Pero Francisca había aprendido algo precioso en los años de rechazo. La paciencia no es debilidad, es la fuerza que persevera cuando todo alrededor se desmorona. Ella continuó su trabajo, día tras día, sin devolver los ataques, sin dejarse contaminar por la amargura. Y entonces llegó 1877, el año que lo cambiaría todo. Francisca profesó sus votos religiosos, aquel momento sagrado que tanto había esperado y que tantos conventos le habían negado. Allí, en aquel orfanato caótico que nadie quería, finalmente consagró su vida entera al propósito mayor que la habitaba desde niña. Y fue en ese momento que ella añadió oficialmente Javier a su nombre. La niña que soñaba con ser misionera como San Francisco Javier, ahora era Madre Francisca Xavier Cabrini. Algo extraordinario comenzó a suceder. 7 mujeres, tocadas por el ejemplo de dedicación y fe de Madre Cabrini, se unieron a ella. Eran profesoras, trabajadoras, mujeres comunes que vieron en aquella monja algo diferente, algo que las hacía querer ser mejores. Juntas, formaron un pequeño grupo dedicado no solo a mantener un orfanato funcionando, sino a vivir una vida espiritual profunda, marcada por el servicio a los más vulnerables. Madre Cabrini aún no lo sabía, pero aquel pequeño grupo de 8 mujeres en un orfanato olvidado de Italia era la semilla de algo que se esparciría por el mundo entero. Los rechazos que había sufrido, las puertas que se cerraron, los años de espera dolorosa, todo estaba moldeando no solo a una religiosa, sino a una fundadora. Dios estaba preparando a alguien que no solo seguiría reglas establecidas, sino que crearía algo completamente nuevo. Y esa creación estaba a punto de nacer de forma tan inesperada como todo lo demás en la vida de aquella mujer improbable. 1880. Los conflictos en la Casa de la Providencia habían llegado al límite. Las dos hermanas que controlaban las finanzas hicieron la situación insostenible, y la decisión vino de arriba. Las hermanas de la Providencia serían disueltas y el orfanato cerrado. Todo por lo cual Madre Cabrini había trabajado en los últimos 6 años parecía desmoronarse. Estaba de vuelta en el mismo lugar de antes, sin convento, sin comunidad religiosa, sin un camino claro por delante. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba sola. 7 mujeres habían escogido seguirla, confiaban en ella, creían que Dios tenía un plan mayor. Y fue exactamente en ese momento de aparente derrota que don Domenico Gelmini, el obispo de Lodi, llamó a Madre Cabrini para una conversación que cambiaría la historia. Ella llegó esperando tal vez una palabra de consuelo, un nuevo lugar para trabajar. Lo que oyó fue algo completamente inesperado. No conozco ninguna congregación misionera femenina. Funde usted una.
fundar una congregación, ella que había sido rechazada por todos los conventos por ser demasiado débil. Ella que nunca había planeado ser fundadora, solo misionera. La idea era simultáneamente aterradora y perfecta. Entre 10 y 14 de noviembre de 1880, Madre Cabrini y sus compañeras compraron un convento franciscano abandonado en Codogno. Allí, en aquel edificio que necesitaba reforma, nació oficialmente el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Madre Cabrini escribió la regla y la constitución del instituto con una sabiduría que impresionaba incluso a obispos experimentados. Aquella mujer autodidacta, que nunca había asistido a seminarios teológicos, produjo un documento de prudencia sobrehumana, equilibrando perfectamente vida contemplativa y acción misionera. La aprobación episcopal llegó en 1881. La aprobación definitiva de la Santa Sede llegaría solo en 1907, pero el trabajo ya estaba en pleno desarrollo. El crecimiento fue explosivo. En solo 4 años, el instituto ya poseía 5 casas. Pero Madre Cabrini tenía un sueño mayor latiendo en su corazón: China. Aquel destino que Francisco Javier nunca alcanzó continuaba llamando a su alma. Necesitaba aprobación papal para una misión tan audaz. Entonces pidió una audiencia con el Papa León XIII. Imaginen la escena: una monja italiana de salud frágil pidiendo permiso al representante de Cristo en la tierra para cruzar el mundo y evangelizar China. El Papa escuchó atentamente y entonces pronunció las palabras que cambiarían completamente el rumbo de la historia. No a Oriente, sino a Occidente. No era China la que necesitaba a Madre Cabrini, era América. Miles de italianos estaban cruzando el Atlántico en busca de una vida nueva, pero encontraban abandono, discriminación y desesperación. Ellos necesitaban a alguien, y Dios había escogido exactamente a aquella mujer improbable para ser la madre espiritual de todos ellos. La providencia divina, una vez más, estaba escribiendo una historia que ninguna mente humana podría haber planeado. 31 de marzo de 1889. El barco atracó en el puerto de Nueva York, y Madre Cabrini descendió la pasarela con 6 hermanas a su lado. Tenía casi 39 años y llevaba en el pecho un miedo que la acompañaba desde la infancia: pavor al agua. Cuando niña, casi se ahogó, y aquel terror nunca la abandonó completamente. Pero allí estaba ella, del otro lado del Atlántico, habiendo vencido el océano que la aterrorizaba. Sería la primera de más de 30 travesías transatlánticas que haría a lo largo de su vida. La llegada, sin embargo, no fue el sueño que imaginaba. El orfanato prometido no estaba disponible. Peor, el arzobispo Michael Corrigan, visiblemente incómodo con la situación, sugirió que volvieran a Italia. El mensaje era claro: no las querían allí. Madre Cabrini escuchó todo en silencio, agradeció educadamente y salió de la residencia episcopal aún más determinada que cuando entró. Aquella mujer había aprendido que puertas cerradas no significaban desistir, significaban encontrar otra entrada. Las hermanas de la caridad, conmovidas por la situación de aquellas religiosas italianas abandonadas en tierra extranjera, ofrecieron acogida temporal, y fue allí, conversando con otras monjas visitando las calles de Nueva York, que Madre Cabrini comenzó a entender la verdadera dimensión del problema. Los inmigrantes italianos no eran solo pobres, eran despreciados, tratados como ciudadanos de segunda clase, vistos como un problema social que nadie quería resolver, y la discriminación venía de todos lados, incluso de dentro de la propia Iglesia Católica. Familias enteras vivían amontonadas en conventillos inmundos, trabajando en condiciones inhumanas, sin acceso a educación, sin asistencia médica, sin nadie que hablara su lengua o entendiera su cultura. Los niños crecían sin esperanza, los ancianos morían abandonados y muchos perdían la fe simplemente porque no había nadie para cuidar de sus almas. Era una tragedia silenciosa sucediendo justo debajo de las torres de iglesias magníficas, pero que a pocos les importaba ver. Madre Cabrini no se quedó esperando permisos oficiales
o recursos abundantes, comenzó a hacer lo que siempre hacía: caminar. Visitaba a las familias casa por casa, subía escaleras estrechas de edificios decadentes, se sentaba a la mesa con madres desesperadas que no tenían cómo alimentar a sus hijos. Ella escuchaba, consolaba, enseñaba catequesis, identificaba necesidades, y en cada puerta que tocaba, en cada rostro sufrido que encontraba, veía el verdadero motivo por el cual el Papa la había enviado a Occidente en lugar de a Oriente. China era el sueño de ella. Pero aquellas calles de Nueva York, llenas de italianos perdidos entre dos mundos, eran el sueño de Dios para ella. Y Madre Cabrini estaba aprendiendo que el verdadero propósito de vida raramente es aquello que planeamos. Es aquello que se revela cuando tenemos coraje de abrazar lo improbable, de acoger al extranjero, de encontrar a Cristo exactamente donde el mundo prefiere no mirar. La misión apenas estaba comenzando y sería mayor que cualquier océano que ella hubiera cruzado. La primera victoria llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. West Park, Nueva York. Allí, Madre Cabrini consiguió establecer el primer orfanato americano del instituto, un lugar que hoy es conocido como Saint Cabrini Home. Pero un orfanato no era suficiente. Los inmigrantes italianos enfermaban sin tener dónde tratarse, médicos se negaban a atenderlos, hospitales los dejaban muriendo en los pasillos. En 1892, Madre Cabrini cofundó el Columbus Hospital en Nueva York, una institución que se convertiría en referencia en el cuidado de inmigrantes. Lo que impresionaba no era solo lo que construía, sino cómo conseguía construir. Madre Cabrini tenía un talento extraordinario para conseguir donaciones. Tocaba a las puertas de empresarios ricos, conversaba con políticos influyentes, presentaba proyectos con una claridad y una pasión que desarmarían hasta a los más escépticos. Muchos llamaban a aquello habilidad administrativa excepcional. Otros, viendo los recursos aparecer exactamente cuando todo parecía imposible, preferían llamarlo providencia divina en acción. Pero Madre Cabrini no se limitó a las grandes ciudades americanas. Oyó hablar de comunidades italianas aisladas en América del Sur, viviendo en condiciones aún más difíciles que las de Nueva York, y entonces hizo algo que asustó incluso a sus propias hermanas. Cruzó los Andes a caballo. Aquella mujer de salud frágil, que temía al agua, enfrentó montañas heladas, caminos traicioneros, altitudes que quitaban el aliento. Todo para alcanzar familias a las que nadie más se importaba en alcanzar. La expansión territorial fue simplemente impresionante. Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Nicaragua, Panamá. 8 países, 67 instituciones en solo 35 años. Escuelas donde niños inmigrantes aprendían a leer y escribir. Orfanatos donde los abandonados encontraban familia. Hospitales donde los enfermos eran tratados con dignidad. Asilos donde los ancianos podían envejecer con respeto. Cada institución era una respuesta concreta al sufrimiento que Madre Cabrini veía a su alrededor. En 1909, dio un paso profundamente simbólico. Se hizo ciudadana de los Estados Unidos. La italiana que había llegado rechazada ahora era oficialmente americana, abrazando aquella tierra que inicialmente la había rehusado, pero que ella había aprendido a amar a través del rostro de cada inmigrante que servía. El pueblo comenzó a llamarla Madre de los Emigrados, un título que ella llevaba con orgullo porque representaba exactamente lo que su corazón siempre había deseado ser. El impacto era imposible de medir en números, pero los intentos se hacían. Miles de niños educados, incontables enfermos tratados, familias enteras reunidas y restauradas. Pero el verdadero legado duradero de Madre Cabrini no estaba solo en las paredes de los edificios que ella construyó. Estaba en la esperanza renovada que plantó en el corazón de personas que lo habían perdido todo al cruzar el océano. Ella probó que ningún ser humano es desechable, que cada inmigrante carga dignidad divina, que el amor verdadero no conoce fronteras, y ese testimonio transformador resonaría mucho más allá de su propia vida. 1890. El navío La Normandie
Navegaba en mar agitado cuando el grito resonó por la cubierta. Iceberg al frente. Era de noche, la visibilidad era casi nula y 1000 pasajeros entraron en pánico absoluto. Personas corrían de un lado a otro, madres apretaban hijos contra el pecho, hombres gritaban órdenes contradictorias. En medio de aquel caos, una escena surrealista. Madre Cabrini sentada tranquilamente en el comedor, cenando como si estuviera en tierra firme. Las hermanas que viajaban con ella no conseguían entender aquella paz sobrenatural ante el peligro inminente. Pero la historia más extraordinaria de protección divina aún estaba por venir. 1912. Las hermanas inglesas del instituto compraron un pasaje en el RMS Titanic para que Madre Cabrini viajara con ellas de vuelta de Europa. Era un barco nuevo, lujoso, considerado insumergible. El pasaje estaba comprado, la fecha marcada. Entonces surgió un problema urgente en el Columbus Hospital en Nueva York que exigía su presencia inmediata. Madre Cabrini cambió los planes y no embarcó. Semanas después, el mundo entero recibió la noticia devastadora. El Titanic se había hundido en el Atlántico Norte, llevándose más de 1500 vidas. Madre Cabrini escribió en una carta: «Si hubiera ido a Londres, podría haber partido con él, pero la divina providencia no lo permitió». Ella observó algo que pocos notaron. Un retraso mecánico del barco que ella tomó salvó a todos a bordo, porque el encuentro con el iceberg habría ocurrido en la oscuridad. No era coincidencia, era protección. Y había más. En Texas, un tren en el que viajaba fue atacado por enemigos de los ferrocarriles cerca de Dallas. Balas perforaron las ventanas, pasajeros se lanzaron al suelo gritando. Una bala pasó tan cerca de la cabeza de Madre Cabrini que ella sintió el desplazamiento de aire. Pero la bala inexplicablemente cayó a su lado sin tocarla. Su respuesta fue simple y profunda. Fue al Sagrado Corazón a quien confié el viaje. Para ella, no había duda de que una fuerza mayor la guardaba. Las hermanas que viajaban con ella comenzaron a percibir un patrón. Accidentes evitados por segundos, peligros que milagrosamente no se concretizaban, situaciones imposibles que se resolvían en el último instante. Madre Cabrini desarrolló una reputación de tener protección sobrenatural durante sus jornadas. No era superstición, eran eventos documentados, atestiguados por decenas de personas que viajaban con ella. Aquella mujer que temía al agua desde niña, pero cruzó el Atlántico más de 30 veces. Aquella monja de salud frágil que sobrevivió a climas extremos, enfermedades, accidentes y hasta atentados. Todo eso apuntaba a una verdad que se hacía cada vez más evidente. Dios no solo había llamado a Madre Cabrini a una misión imposible, Él la estaba guardando de forma extraordinaria hasta que esa misión se completara. La fuerza para continuar venía no solo de su fe, sino de la certeza creciente de que manos invisibles la sostenían en cada paso de aquella jornada extraordinaria. 1912. Madre Cabrini hizo su último viaje de Roma a Nueva York. Su cuerpo, que siempre había sido frágil, ahora mostraba señales claras de debilitación progresiva. Pero aquella mujer simplemente no conseguía parar. Incluso con la salud en declive, continuaba visitando sus instituciones, planeando nuevas fundaciones, cuidando personalmente de los más necesitados. Era como si cada día fuera una oportunidad demasiado preciosa para ser desperdiciada. Los años siguientes estuvieron marcados por un trabajo incesante que desafiaba todas las recomendaciones médicas. Madre Cabrini sabía que su tiempo se estaba agotando, pero había tantas almas aún necesitando ayuda, tantos inmigrantes aún sin amparo, tantos sueños aún por realizar. Ella viajaba entre sus instituciones, escribía cartas interminables orientando a las hermanas, tomaba decisiones administrativas complejas. La fragilidad del cuerpo no disminuía la claridad de la mente ni la fuerza del espíritu. 22 de diciembre de 1917. Chicago. Madre Cabrini estaba en el Hospital Columbus, irónicamente una de las instituciones que ella misma había fundado para cuidar de otros.
La malaria, enfermedad que había contraído en sus viajes misioneros, finalmente venció aquel cuerpo que tanto había resistido. Tenía 67 años y dejaba este mundo de la misma forma improbable como había vivido, rodeada por los frutos del amor verdadero que había plantado a lo largo de décadas. La noticia de su muerte se esparció rápidamente. En los conventillos de Nueva York, en las villas miserias de Buenos Aires, en las comunidades aisladas de América Central, inmigrantes italianos lloraron como si hubieran perdido a su propia madre. Porque, de cierta forma, era exactamente eso lo que había sucedido. Aquella mujer los había acogido cuando el mundo los rechazaba, les había dado dignidad cuando todos los trataban como basura, había visto humanidad donde otros veían solo problema social. Su cuerpo fue inicialmente sepultado en el St. Cabrini Home, en West Park, el primer orfanato americano que ella fundó. Pero en 1931, cuando el proceso de canonización ya estaba en marcha, el cuerpo fue exhumado. Lo que encontraron impresionó a todos. Estaba parcialmente incorrupto, un fenómeno que la Iglesia siempre consideró señal de santidad. Eventualmente, los restos mortales fueron trasladados definitivamente a la Mother Cabrini High School en Nueva York, donde permanecen hasta hoy. La reacción popular a su muerte fue inmediata y unánime. Ciertamente era santa. No era solo devoción sentimental, era el reconocimiento de una vida espiritual tan profunda, de un impacto tan transformador, que no podía ser atribuido solo al esfuerzo humano. El Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón continuó creciendo, hoy presente en 15 naciones, perpetuando aquel legado de educación, salud y servicio social a los más vulnerables. Madre Cabrini había muerto, pero la semilla que ella plantó continuaba produciendo frutos que alimentarían generaciones enteras aún por venir. 1929. Apenas 12 años después de su muerte, el proceso oficial de beatificación ya estaba en curso. La reacción popular había sido tan inmediata, los testimonios de gracias alcanzadas tan numerosos, que la Iglesia no pudo ignorar. Pero la canonización exige pruebas concretas, milagros documentados que desafíen cualquier explicación científica. Y fue exactamente eso lo que comenzó a suceder. El primer caso vino de Chicago, en 1921. Peter Smith era solo un bebé cuando médicos aplicaron exceso de nitrato de plata en sus ojos durante el parto, causando quemaduras severas que lo dejaron completamente ciego. Los médicos fueron categóricos. No había cura. El daño era irreversible. Las monjas del Hospital Mother Cabrini, desesperadas, tocaron un pedazo del hábito de Madre Cabrini en los ojos del bebé y rezaron toda la noche. A la mañana siguiente, algo imposible sucedió. Las quemaduras habían desaparecido y el niño veía perfectamente. 30 años después, aquel bebé curado regresaría a la historia de forma extraordinaria. Peter Smith fue ordenado sacerdote. El niño que recuperó la visión a través de la intercesión de Madre Cabrini dedicó su vida entera al servicio de Dios. Pero él no era el único milagro reconocido. Delfina Grazioli, una religiosa con enfermedad terminal, también fue curada tras invocar la intercesión de Madre Cabrini. Los casos se acumulaban, eran investigados rigurosamente y la evidencia se volvía innegable. 13 de noviembre de 1938. La Basílica de San Pedro estaba engalanada para la beatificación. El Papa Pío XI presidió la ceremonia solemne, reconociendo oficialmente que Francisca Xavier Cabrini era bienaventurada. Pero aún faltaba el reconocimiento final, la canonización que la colocaría oficialmente entre los santos de la Iglesia Universal. 2 nuevos milagros fueron documentados y aprobados: las curas de Paolo Pesini y Ettore Pagetti, ambos casos que desafiaron completamente la explicación médica. 7 de julio de 1946. El día en que la niña frágil de Sant'Angelo Lodigiano finalmente recibió el reconocimiento supremo. El Papa Pío XII canonizó a Francisca Xavier Cabrini en la Basílica de San Pedro.
Las campanas de la basílica tocaron, seguidas por 400 iglesias en Roma, y allí, entre las multitudes que celebraban, estaba el padre Peter Smith, aquel bebé que había recuperado la visión por intercesión de ella, ahora testigo ocular de la canonización de su bienhechora. En Chicago, 120,000 personas se reunieron en el Soldier Field para una misa de acción de gracias. Madre Cabrini se convertía en la primera ciudadana de los Estados Unidos canonizada. Pero la historia no terminó allí. En 1950, el Papa Pío XII dio un paso aún más significativo. Declaró a Santa Francisca Xavier Cabrini, patrona celestial de todos los emigrantes. El título no podría ser más apropiado. En un mundo donde millones continúan dejando sus tierras en busca de esperanza, donde familias son separadas por fronteras, donde los inmigrantes aún enfrentan discriminación y abandono, Santa Cabrini permanece actual. El Papa Francisco la llamó misionera de la nueva evangelización en 1999, reconociendo que su ejemplo trasciende épocas. Santa Francisca Xavier Cabrini es patrona de los inmigrantes y de las causas imposibles. Piensa en eso por un momento. ¿Cuál es su causa imposible? Aquel sueño que parece demasiado grande, aquella situación que parece sin salida, aquella oración que usted casi desistió de hacer. La niña que nació demasiado frágil para sobrevivir cruzó océanos que la aterrorizaban. La mujer rechazada por todos los conventos fundó 67 instituciones. Aquella que quería ir a China transformó América. Si Dios hizo eso con ella, ¿qué puede hacer con usted? Comparta en los comentarios cuál es la causa imposible por la que usted necesita la intercesión de Santa Cabrini. Vamos a formar una cadena de oración poderosa, porque ningún sueño es demasiado pequeño y ninguna causa es demasiado imposible cuando confiamos en la gracia divina que transforma lo improbable en extraordinario.